Bien, les voy a hablar de operador secreto de Schrödinger y algunas estimaciones de P-Parts, pues obviamente para la ecuación discreta de Schrödinger. Eh, Vamos a empezar introduciendo los espacios en los que vamos a trabajar y vamos a definir el operador de Schrödinger discreto con coeficientes matriciales en el espacio L2. Entonces, el espacio L2. En general, los espacios LP se definen para sucesiones de números complejos, ¿no? Sucesiones escalares. Pero en esta ocasión, pues, para generalizar algunos resultados, lo voy a hacer para sucesiones que toman valores en el espacio de matrices de tamaño L, que es un número entero, matrices cuadradas de tamaño L, con entradas complejas. Entonces se define de manera similar. Aquí tomamos, en vez de tomar la norma, eh, en vez de tomar la norma, bueno, el valor absoluto de las entradas como norma, son matices. Y no digo quién es exactamente la norma, porque en un espacio de dimensión finita todas las normas pues, son equivalentes. Entonces, L2, ahí está su norma, se define exactamente igual, nada más cambiamos norma por módulo o valor absoluto. Que, pues L2 es un espacio de Hilbert, el producto interior está dado por esa serie. Cada uno de los sumandos en la serie, pues es el valor, es el producto interior en el espacio de matrices. Y el producto interior en el espacio de matrices, pues es precisamente la traza de B transpuesta conjugada, es lo que le gusta a la estrella, por A. Se lo tomamos traza. Fíjense que podemos definir cualquier LP de manera similar. Definir L2, pero puede ser, este, puede ser cualquier, eh, primero, pues, ver los operadores son un poco más generales que los operadores de Schrödinger, eh, que son los de Jacob. Están aquí. Un operador, bueno, voy a tomar dos sucesiones AN y QN, las llamo A y Q respectivamente. Entonces, vamos a pedirles que la condición que aparece ahí como una serie, la condición para las normas, la vamos a pedir para poder construir algún tipo de soluciones para el problema de eigenvalores que más adelante vamos a presentar. Entonces vamos a tomar esas soluciones de tal manera que Q y A sean, cada entrada de esa sucesión se autoadjunta, una matriz autoadjunta, y AN es invertido. Eso para cada N, para todas las entradas de la matriz. Entonces, eh, esas sucesiones me permiten definir el operador J, que va de L2 en L2. J de U, pues es un elemento de L2. ¿Quién es ese J de U? Pues definimos sus entradas. La enésima entrada pues va a ser lo que está dado por la expresión 4. Entonces, si se fijan, eso es una expresión en diferencias de orden 2. Pues este tipo de operadores se llaman de Jacob. Estos tienen una representación matricial, eh, pues como una matriz infinita tridiagonal. Si le fijan en la diagonal principal aparece la sucesión QN, en las secundarias aparece la sucesión AN. A la diagonal principal, pues la vamos a llamar potencial más adelante. Eh, y todo lo que está fuera de esas tres diagonales principales, pues son ceros, que en este caso representan la matriz cero de tamaño E. Eh, pues los operadores de Jacobi son acotados. Eh, pues de hecho se tiene que, pues la norma de J es muy igual que entonces la norma de A o la norma de Q.
La norma infinito son sucesiones de matriz, pero la norma infinito que se define igual en el caso escalar, es el supremo de las eladas. Estos operadores, pues aparte de acotados, son simétricos, están definidos en todo el E2, entonces, pues son todos juntos. Primero, ¿qué pasa si recuerden que un operador Jacobi lo podemos ver como una matriz? Las diagonales es- secundarias son las ANs y la diagonal principal es QN. Entonces tomamos QN igual a 0 y AN igual a la identidad, o sea, una sucesión constante. Entonces, si se fijan, esta realmente satisface estas AM y QN en particular, pues satisfacen la condición que pedí para definir al operador de Jacobi. En este caso, pues estas en particular lo cumple, y en este caso particular, pues el operador de Jacobi, operador de Schrödinger libre, siguen cumpliendo las condiciones. Un operador de Jacobi particular, y pues la matriz que define este operador, o que se le puede asociar más bien al operador, pues es esta, la diagonal principal cero, el potencial es cero, las secundarias son la identidad. Entonces podemos decir más de este operador, pues el espectro continuo es el intervalo menos 2 2, el espectro esencial de H0, el operador de Schrödinger libre, también es el menos 2 2, y su espectro puntual es vacío. Ahora, en el caso, regresando otra vez a los operadores de Jacobi, otra vez si las diagonales secundarias son la identidad, y Q, pues es una asociación que cumple las condiciones en la definición del operador de Jacobi, es también algún caso particular, este, digamos, donde fijamos eh, las diagonales secundarias o el coeficiente AM. Entonces, en este caso, el operador de Jacobi grande se llama operador de Schrödinger o como operador de Schrödinger completo. Y si se dan cuenta, en la expresión 8, la expresión de diferencias que define al operador, pues los primeros dos sumandos es el operador de Schrödinger libre más un operador de multiplicación que estoy denotando como Q. Eh, pues entonces podemos decir que el operador completo es una perturbación del operador libre. Y bueno, en este caso la matriz, como las AN son la identidad, pues en las secundarias tenemos la identidad. En la principal tenemos la asociación QN y fuera de las tres diagonales, pues tenemos puras matrices de cero. Los ceros representan bloques y esos bloques son la matriz cero. Pues lo que decía anteriormente, el operador Q, pues es un operador de multiplicación y es un operador compacto en L2. Entonces, pues este operador hace que el operador completo sea una perturbación del operador libre y bajo perturbaciones compactas el espectro esencial se preserva. Y también tenemos que el operador absolutamente continuo es el intervalo de los dos. Entonces, pues en una de las cosas que se estudian en dispersión, teoría de dispersión, en este caso para la ecuación de Schrödinger, es el comportamiento de soluciones, si de la ecuación de Schrödinger 9, si las comparamos con las soluciones de la ecuación de Schrödinger libre, que es la DIS, entonces, eh, pues hablando de soluciones, pues eh, vamos a demostrar estas siguientes estimaciones de estas, que son para el operador de evolución temporal en el caso libre 11 y para el operador de evolución temporal en el caso completo, que es 2. Y pues nos quedamos nada más ese operador, en el segundo caso, definido en la parte absolutamente continua, definida por el operador de Schrödinger en L2. La primera estimación es la siguiente. Para el operador de evolución, en el caso completo, pues ese operador, como operador L1 infinito, su norma se comporta como puede orden T a la menos un tercio, cuando T tiene infinito. Entonces, para eso, pues yo necesito primero notar que cualquier operador
de L2 en L2 tiene una representación integral. Y el núcleo integral, pues denotado como T sub nk, pues son, eh, si estamos en el espacio de matrices, pues son matrices. En este caso lo voy a hacer para el caso escalar, entonces cada elemento matriz T sub nk, pues es un número complejo. Eh, entonces, esta representación 3 me va a ayudar. Fíjense, si yo tengo una cota, bueno, si yo puedo acotar el núcleo para cada nk por una misma constante, digamos, t a la menos un tercio en este caso, pues entonces ya tendría la estimación. Si, no, si esa constante no depende de nk, pues tengo la estimación L1 L infinito. Entonces basta encontrar esa cuota uniforme para el núcleo integral, para cada nk. Y pues a través del teorema espectral, lo que podemos hacer es encontrar una representación integral del núcleo eh, como 14, o sea, una integral, eh, y es del tipo oscilatorio. ¿Cómo se estiman estas integrales? Pues hay métodos. Uno de ellos es el lema de Van der Kolk, que voy a presentar enseguida. Pues el lema de Van der Kolk es el siguiente. Tenemos una función phi real evaluada en intervalo abierto. Entonces vamos a pedir las siguientes condiciones. Si la késima derivada para k mayor o igual que 2 está acotada por abajo en el intervalo, y si k es igual a 1, o sea, si la primera derivada es monótona, entonces pues podemos estimar la integral de esa forma. La integral en módulo es menor o igual que una constante que no depende de phi, multiplicado por t por gamma al menos 1 entre k, dependiendo de k. Entonces, en nuestro caso, pues tenemos algo similar, y la cota que obtenemos resulta que no depende de n y k. Entonces, usando eso, fíjense, la integral la podemos acotar con una constante por t a la menos un tercio. Entonces, recordando la representación como un operador integral, un operador acotado en L2, entonces cada elemento del núcleo, para cada nk yo tengo la misma constante, entonces eso implica pues nuestra estimación L1 L infinito. Ese es el caso. Eh, Estoy en las estimaciones, a pesar de que definí el operador en el caso matricial, estas estimaciones las estoy haciendo en el caso escalar. De hecho, el caso matricial, las estimaciones en el caso matricial, es parte de mi trabajo de doctorado. Entonces, ahora nos interesa, para el caso completo, nos interesa soluciones al problema de eigenvalores, que es 15. Eh, Ese problema, bueno, ahí el parámetro espectral o el valor espectral está parametrizado por z más z a la menos 1, donde z es en el disco unitario. Entonces, en ese caso, existen soluciones u, z, u más menos, que dependen de z, y estas soluciones se llaman de Jost. Estas soluciones de Jost nos permiten encontrar el núcleo de la resolvente en términos de ellas, de esas funciones. Entonces, para eso nos sirve. Y pues que la serie que define a 16 tenga sentido, eh, o sea, que sea sumable, pues eso es consecuencia de lo que le pedimos a la asociación Q. Entonces, la condición para la asociación Q hace que estos coeficientes sean sumables, absolutamente sumables. Y pues están dados de manera recursiva. Todos, si nos fijamos en términos de el potencial, que es la asociación Q, pues están dados ahí para U más y para U menos. Entonces, pues tiene sentido, la existencia de las soluciones de ellos tiene sentido por la definición de los coeficientes y por la condición sobre el potencial. Entonces, ahora para el operador completo H tenemos la siguiente estimación. Eh,
Bueno, ahora para el operador libre, digo, completo, pues tenemos la misma expresión. Para ello, pues primero necesitamos una representación integral, como en el caso libre, solamente que en este caso, pues no, nos queda una integral y dentro de la integral, pues aparece la resolvente. De hecho, es un límite. Este, y bueno, teniendo en cuenta que el núcleo de la resolvente se puede poner en términos de las soluciones de ellos, pues aquí podemos obtener una expresión para el núcleo del operador de evolución temporal era menos ITH por la proyección sobre el espacio, subespacio absolutamente continuo de Lebesgue. Y es la siguiente. Ahora veamos que en 5.6 pues tenemos un integral oscilatorio, salvo porque en el integrando aparece una función que depende de teta, que es u más de teta, u menos de teta, w de teta, ahorita digo quién es w de teta, por el seno de teta. Entonces, si fijamos en y k, esto es una función de teta, donde teta está entre menos pi. Eh, entonces, tenemos que encontrar una manera, ya no nos sirve el lema de Van der Kolk, eh, porque tenemos esa función que depende de teta. Entonces, tenemos que modificarlo para este tipo de integrales. Y decía que w de teta es el Gronskiano de las funciones de ellos, u más, u menos, y se puede demostrar que, bueno, es una sucesión w de teta, evaluado en n, es eso. No depende de n, o sea, es constante respecto a n, eso se puede demostrar. Eh, y bueno, ahora para estimar esta integral, pues necesitamos el siguiente resultado, una generalización del lema de Van der Kolk. F de teta es una función, fíjense, definida en el intervalo menos pi, pi. Eh, entonces, si tenemos una integral de ese tipo, pues la podemos estimar de una manera similar en el caso libre. Y aquí está la cuota, nada más que la cuota sí depende de la norma de la función, la norma de la función f de teta, que para aplicar este lema necesitamos que la función f de teta esté en cierta clase de funciones que yo estoy llamando AMSL, que es un álgebra. Ahorita les digo quién es esa álgebra, es esta. Son todas las funciones definidas en el círculo unitario que lo podemos identificar con el intervalo menos pi pi y que toman valores en C. Esto lo estoy tomando con valores en C, pero también puede ser matriz valuada. Entonces, todas las funciones que están definidas en el círculo y que tienen una representación en serie de potencias y los coeficientes son absolutamente sumables. Este es un álgebra, tiene estructura de álgebra normada. La norma está dada por lo que está en pantalla. Entonces ahí, pues, regresando a nuestra ecuación, pues tenemos algo de la misma forma. Entonces, para obtener la estimación que queremos, lo único que resta para usar este teorema es probar que lo que aparece dentro de 5.6, o sea, las funciones de Jost, están en el álgebra. El álgebra se llama de Wiener, álgebra de Wiener generalizada. Entonces, fíjense que las funciones de Jost, eh, por definición, son elementos del álgebra. El Gronskiano es un elemento del álgebra porque es combinación de elementos del álgebra. Pero en 5.6 aparece el inverso multiplicativo. Entonces surge la pregunta, ¿cuándo el inverso multiplicativo de una función del álgebra está otra vez en el álgebra? Y pues la respuesta pues, nos la da este lema de Wiener generalizado. Entonces este lema me dice si la función satisface que el determinante de cada f de teta, en el caso matricial o en el caso escalar, si f de teta es distinto de cero para todo teta, pues el inverso multiplicativo está en el álgebra. Entonces, aquí tenemos para f de nk, que es lo que aparece dentro del integral, tenemos dos posibilidades, que el Browniano no se anule o que siempre sea invertible en el caso matricial, o que sí tenga singularidades. Puede tener singularidades en el extremo del intervalo menos pi y pi,
Entonces, si no tiene singularidades, o sea que el determinante de W teta siempre es distinto de cero, o en el caso escalar, W teta siempre es distinto de cero, pues este lema me soluciona el problema. En ese caso está en el álgebra, f de n que está en el álgebra, y tenemos el resultado. Si W de teta sí tiene singularidades, pues entonces ahí hay que hacer un poco más, tenemos que estudiar las singularidades. Eso requiere más trabajo, pero se puede hacer. Se pueden de alguna manera remover las singularidades y también resulta, en ese caso, que pues esta función f de n también está en el error. Entonces hay un camino, hay un caso sencillo, entre comillas, y otro mucho más complicado. Pero en cualquier caso se puede aplicar el lema de Van der Kolk generalizado para obtener nuestra estimación. Y bueno, eso es algo de bibliografía y pues eso sería todo.